El Señor les bendiga a todos y bueno, mis hermanos, vamos a reflexionar y por supuesto a indagar sobre las Escrituras, como el Señor nos pide que el domingo escudriñemos su palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza. Hemos venido llevando a cabo unas reflexiones basadas en el Sermón de la Montaña, una serie que tengo sobre las bienaventuranzas. Y el día de hoy nos correspondería los mansos. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestro Señor, luego de haber pronunciado bendiciones respecto a los pobres en espíritu y los que lloran, da una bienaventuranza, una bendición para los que sean mansos. Quiero que noten algo interesante. Nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, su ministerio para con judíos, con los israelitas, consistía no solo en aclarar algunas cuestiones de las Escrituras que no tenían muy claras ellos en ese momento, debido a la distorsión que los maestros de la ley le estaban dando a la ley judía, sino que estaba abriendo el Señor el camino hacia el reino de Dios. Por eso la primer bienaventuranza, los pobres en espíritu, les promete que de ellos es el reino de los cielos. Ya se estaba acercando el reino de Dios, estaba próximo a establecerse. Así que su enseñanza, aunque para el judío, también abre camino para el cristianismo. Y noten también que en esa enseñanza nuestro Señor Jesucristo está orientando a las personas para ser parte del reino. Primero les pide que sean pobres en espíritu. Recuerden que ser pobre en espíritu es reconocer la condición espiritual. Y eso es un gran requisito para ser parte del reino de Cristo, para alcanzar la salvación. Si no reconocemos nuestra condición espiritual para con Dios, no vamos a poder entrar a su reino. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero luego de que reconocemos nuestra condición espiritual, esos pecados reconocidos no se deben quedar simplemente en un reconocimiento sin sentir nada. No, hay que llorar, hay que lamentarse. Tiene que dolernos el haber pecado. Y luego digo, bienaventurados los que lloran. Si no hay llanto, si no hay dolor, si no hay congoja, pues eso denotaría que no hay un arrepentimiento genuino. En Hechos 2, verso 36, cuando Pedro predicó el Evangelio, dice que se compungieron de corazón al reconocer su falta. Noten, pobreza de espíritu y a la vez bienaventurados los que lloran. Pero no es suficiente esas dos cosas, se requiere mansedumbre como complemento a esto. Jesús está encaminando a la gente hacia el reino de Dios, está abriendo las puertas del reino. Una de las cosas que nos llama la atención de esta bienaventuranza es la recompensa final. Dice, heredarán la tierra. Pareciera que esta bendición fuera la única que se diferencia de las otras, ya que las demás se promete el cielo. O por implicación, los pacificadores verán a Dios, implica la herencia eterna. Pero esta como que se sale de esos estándares y nos muestra, recibirán la tierra por heredad. Otras versiones dice, heredarán la tierra. Bueno, vamos a analizar esto. Primeramente, ¿qué significa el término manso? El diccionario Vine
dice manso, mansedumbre. En griego es praus. El plural sería prautes. Denota gentil, manso, afable. Una persona que es dócil, eso es un sinónimo de manso, que es dócil, que se deja guiar. Dice también afable, que cae bien, que no es problemático, ¿no? Hay textos que utilizan ese término afable y apacible juntos, ¿no? Como 1 de Pedro 3, que la mujer debe tener un espíritu ornato afable, apacible delante de Dios. Está relacionado con el nombre prautes. Cristo usa esta palabra para calificar su propia disposición. Se traduce como afable, o sea, esa palabra praus, que en Mateo 5:5 dice mansos, en 1 de Pedro 3:4 se tradujo afable, porque son términos sinónimos, como constituyendo un adorno de la profesión cristiana. El carácter de mansedumbre adorna nuestra profesión cristiana. Es un detalle que le da un tinte selectivo, distintivo al cristiano. El cristiano no es arrogante, el cristiano es manso. De este significado, mis hermanos, los cristianos aprendemos que debemos dirigir nuestra mansedumbre hacia dos entes. El primero, mansedumbre hacia Dios. Los mansos son los que se someten a su voluntad sin rezongar. Son los que no protestan. Son los que no comienzan a buscar una razón u opinión que vaya en contra de su voluntad. No son como esos a los cuales Jesús les dijo, sígueme, y empezaron, deja primero que vaya y entierre a mi padre, deja que haga esto o aquello. El manso es dócil y se sujeta a la voluntad de Dios. Es decir, nuestra mansedumbre debe estar dirigida hacia Dios. Pero también nuestra mansedumbre debe estar dirigida hacia el prójimo. Se aplica a la persona que no se envuelve en discusiones ni insultos. Es aquella persona que cuando la ofenden su respuesta es blanda, sin ira, y cuyo propósito es apaciguar la discordia. También implica un carácter sereno con los demás, afable, sin arrogancia, sin orgullo, sin jactancia. Es humilde. Hay versiones de la Biblia que Mateo 5:5 traducen, bienaventurados los humildes. Un trato de amabilidad, afabilidad, un trato cordial y agradable. Noten los dos entes hacia los cuales debemos dirigir nuestra mansedumbre. Hacia Dios, en el sentido de ser sumisos, dóciles, hacia las personas, en el sentido de ser afables, de ser amables. Mis hermanos, los mansos son personas que por naturaleza, porque hay personas que por naturaleza tienen ese carácter, o por experiencia han logrado tener dominio sobre sus propias emociones. Está ligado al dominio propio. Para ejercer o tener mansedumbre, debo controlar mis emociones. Es opuesta la mansedumbre a la ira, a la enemistad, y por eso debo controlar el genio, el carácter, para mostrar un espíritu de mansedumbre. Los mansos saben controlar su genio, su temperamento. No se dejan provocar por cualquier situación adversa que se les presente. El manso se muestra pasivo ante toda situación difícil. El manso es el que evita problemas. Su carácter no cambia, aunque adquiera riquezas materiales. Es afable, es amable. Pero ser manso no significa ser cobarde. No significa ser tímido. Jesús era manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Jesús tuvo valor para reprender a los fariseos y exhortar al pueblo cuando enseñaba. Entonces, ser manso no es ser cobarde, no es ser tímido, simplemente es tener una serenidad en el carácter, y si Dios ordena algo, es sumiso, se sujeta. Lo opuesto a manso sería entonces ser arrogante, altivo, soberbio, orgulloso. El manso siempre dice: hágase tu voluntad, no la mía. El soberbio dice: se tiene que hacer lo que yo diga, yo siempre tengo la razón. La mansedumbre, mis hermanos, es fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y entre esos la mansedumbre. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El manso, cuando predica el Evangelio, no lo hace por vanagloria, no lo hace por resaltar de que tiene conocimiento, sino que siempre predica por amor a las almas. Ese es su objetivo, rescatar almas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y requisito. Mire lo que dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oído, ser manso no es que no corrija, no, al contrario, con mansedumbre se puede corregir, pero con ese espíritu afable, sereno, amable, dócil, humilde, sin arrogancia, sin soberbia. Quiero tomar aquí una anécdota de vida. Generalmente mis anécdotas son mías propias. Una vez un hermano me presentó un pastor evangélico para que yo debatiera con él. Y el término que utilizó, me dijo: hermano, para que lo acribille con argumentos. Me dijo así: acribíllelo. Cuando estudié con él y vio que no lo ataqué como él esperaba, por supuesto, el tema que discutimos fue el plan de salvación, porque él creía en la salvación por la sola fe. Hablamos del asunto y le mostré en las Escrituras que no es solamente por la fe, pero él quería que le debatiera sobre el diezmo, que le debatiera sobre la organización de la iglesia. Me dijo: acribíllelo. Eso me dijo. Cuando notó que no hice lo que él esperaba, entonces dijo que yo le tuve miedo, que no fui capaz de decirle todos sus errores. Hermano Germán, se lo puse en bandeja de plata. ¿Con qué intenciones predicaba? ¿Cuáles eran sus intenciones al hablar del Evangelio? La arrogancia, la soberbia, envanecido por el conocimiento de Dios. El conocimiento de las Escrituras es una perla preciosa, un tesoro escondido, tan valioso que a algunos los envanece. Por eso el conocimiento sin amor no edifica, sino que envanece, dice 1 Corintios 8:1. Y no está diciendo que no nos llenemos de conocimiento. No, el conocimiento solo, sin amor, sin mansedumbre, envanece. El manso es capaz de soportar, tolerar contrariedades y situaciones difíciles generadas por otros hermanos. Importante elemento para que nosotros lo desarrollemos y evitemos divisiones y contiendas en la iglesia. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
para podernos soportar con paciencia los hermanos de carácter fuerte, los difíciles de tratar, los que son carnales aún. ¿Qué elementos se requiere para podernos soportar con paciencia los unos a los otros en amor? Mansedumbre, importante. Y el manso aprende a tolerar ciertas desavenencias, desatinos de hermanos que por inmadurez o carnalidad a veces pueden tratar de ofender o sin tener la intención de ofender, ofenden. La mansedumbre nos ayuda a soportar, a pasar por alto esos agravios. La paciencia está extremadamente ligada con la mansedumbre, estrechamente ligada con la mansedumbre. Un elemento importante. Ahora, con respecto a la frase heredarán la tierra, ya entendimos que es ser mansos. Lo que no hay más que añadir, pues mucho que decir, sino ponerlo en práctica, ¿cierto? Pero esa promesa de libertad, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y dice el 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este pasaje de Mateo 5:5, sumado con sus referencias del Antiguo Testamento, viene como anillo al dedo para aquellos grupos religiosos que enseñan a sus feligreses a poner su esperanza en la tierra. Los que enseñan que la tierra se va a convertir en un paraíso y que se va a volver como el jardín del Edén, que el globo terráqueo será renovado a un estado edénico, como el jardín del Edén, el paraíso de Dios, y que tú puedes aspirar incluso a tener una hermosa casa criando leones y tigres en el patio. Eso enseñan, se aferran a ese texto, bienaventurados los mansos. ¿Y cuál es la promesa? Porque heredarán la tierra. Es más, cuando se les pregunta por qué unas bienaventuranzas dicen que heredarán el cielo o van al cielo y esta dice heredarán la tierra, dicen es que hay dos grupos, los 144,000 que van al cielo y el resto de los salvos que se quedan viviendo por 1000 años en la tierra. Resulta que es un mal entendimiento de la expresión la tierra. Claro, si tú te pones a mirar películas de esas de viajes al espacio, Armagedón, Impacto Profundo, cuando te digan la tierra, pues tú qué te imaginas, el globo terráqueo. El problema es que en el hebreo la palabra la tierra no se refiere al globo terráqueo. Este salmo, en la versión Dios habla hoy, Salmo 37 dice, pues los malvados serán arrojados ¿de dónde? Del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Y el 25:13 dice, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión, no de la tierra, no se expresa así, sino del país. La expresión la tierra no se tiene por qué leer y entonces con nuestras nociones modernas de astronomía inmediatamente deducir que es el globo terráqueo. Cuando Dios le dijo a Abraham, a ti te daré la tierra que ves, ¿será que Abraham pensó en el globo terráqueo? Cuando a Israel se le dijo, te sacaré de las tareas pesadas de Egipto y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, ¿será que los israelitas dijeron, uy, el Señor nos va a dar el globo terráqueo para que lo poseamos? No, ellos entendieron la expresión la tierra como la zona, el país, la región que conocemos como Palestina. Y este era un dicho, se volvió proverbio en la cultura hebrea. Un proverbio muy conocido por los judíos. Les recordaba a los judíos las condiciones del pacto de Moisés y pacto abrahámico de que tenían que ser obedientes, mansos, justos,
sumisos para que pudieran tener posesión de la tierra que Dios le había prometido. Era una cláusula, era una condicional. Si ustedes son mansos, van a tener posesión del país. Si pierden su mansedumbre y se rebelan contra mi ley, yo les quito esa tierra. Las cláusulas del pacto, las condiciones del pacto. Deuteronomio 3:28. Cuando Josué iba a tomar el lugar de Moisés, manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás, no el globo terráqueo, sino la zona de Palestina. Ahora, esto tuvo condiciones. Aquí apenas se va a pronunciar la ley nuevamente. El término Deuteronomio significa repetición de la ley. Aquí va a volver Moisés ya antes de morir, porque ya quedaba Josué encargado. Va a pronunciar nuevamente las palabras del pacto. De hecho, el capítulo que sigue, capítulo 4, les dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy delante de vosotros. Y en el capítulo 5 comienza con lo principal de la ley, los 10 mandamientos. Pero de ahí en adelante sigue pronunciando estatutos y decretos, de ahí en adelante. Es una proclamación de la ley y todo con el fin de que heredaran ¿qué? La tierra que iban a recibir. No el globo terráqueo. Entonces los que leen esos salmos, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra, y se imaginan el planeta, están fuera de lugar. Error de interpretación de las escrituras. Dios no está prometiendo en esa bienaventuranza el planeta, y Jesús no está hablando de eso. Pero había condiciones. ¿Qué condiciones? Observen Deuteronomio 16:20. La justicia. La justicia seguirás para que vivas. Observen para qué, con qué propósito, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tenían que ser los israelitas? Justos, o sea, correctos, y por implicación, mansos, obedientes, sumisos a la ley. Si no lo eran, entonces Dios les quitaba ¿qué? Les quitaba la tierra. De ahí que esto se volviera un proverbio, un dicho popular en Israel, que afectó incluso hasta los salmos. Salmo 25 del 9 al 13. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, o sea, su ley. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan, obedecen su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, dice el verso que sigue, y su descendencia heredará la tierra. Ese es el contexto del pensamiento judío con respecto a estos pasajes. Se volvió un dicho, un proverbio: tengo que ser manso para poseer esta tierra prometida. Tengo que ser humilde y entonces estaré viviendo en esta tierra. Tengo que ser justo, obedecer los estatutos de la ley para poseer la tierra prometida. Es más, los judíos, cuando la perdieron bajo el cautiverio babilónico, reconocieron eso. Nehemías 9, del 33 al 36. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, que hicieron lo contrario, no cumplieron las cláusulas, no te sirvieron
ni se convirtieron de sus malas obras. Consecuencias, verso 36, y he aquí, hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad? Recuerden, el ministerio de Jesús tuvo como prioridad a los judíos. Él dijo, he venido solamente a las ovejas perdidas de la casa. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Tenía un ministerio específico y neto con Israel. Todavía no era hora de hablarle a los gentiles. Entonces es bajo esa perspectiva que debemos interpretar las palabras de Jesús en Mateo 5:6. El pueblo de Israel, para esas fechas, estaba siendo subyugado, no del todo, pero en gran manera por los romanos. Y una de las nociones, esperanzas de los israelitas era que ojalá venga el Mesías y nos rescate de la esclavitud o del yugo de los romanos. Ojalá aparezca el Mesías. Ellos veían un Mesías político, terrenal, un Mesías tipo Simón Bolívar, que iba a sacar la espada y los iba a librar de los romanos. De hecho, cuando se levantó un falso Mesías en el año 66, fue que se independizaron por un tiempo de los romanos en la revuelta judía y trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Entonces ellos tenían ciertas nociones con respecto al Mesías. Veían en Jesús un posible Mesías. Pero, ¿será cierto? Si es el Mesías, ¿el que nos va a decir? Alisten las espadas, porque nos vamos contra los romanos. Ese era el pensamiento materialista sobre el reino que tenían los judíos. Y en una ocasión le preguntaron, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos esperaban, si es el Mesías, nos va a decir, no paguen, tomen las espadas y vamos a la guerra. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César, y les dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es más, era tan grande ese sentimiento patriótico de los judíos que hasta mentiras decían, porque tenían tanta ambición de independencia y libertad que dijeron esto en alguna ocasión. Le respondieron, linaje de Abraham somos, mire la mentira, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos sí fueron esclavos, en Babilonia, en Egipto, en gran parte de los asirios. Pero estas palabras emanaban desde ese sentimiento patriótico. Estaban subyugados por los romanos. Por lo menos los romanos les estaban cobrando impuestos para no someterlos del todo. Había una posibilidad, ir a la guerra y quedar libres del yugo de los romanos. Es ahí donde entra Jesús en el Sermón del Monte y les recuerda a los judíos que si son mansos, no iban a perder la tierra que Dios les había dado. Por eso dijo, bienaventurados los mansos, porque heredarán no el globo terráqueo, sino la tierra prometida. Por eso Jesús pronunció esas palabras de esa persona. Al judío, la doctrina de Jesús no le encajaba con el personaje del Mesías que ellos se habían pintado en la mente, porque ellos se habían pintado la idea de un Mesías libertador y guerrero. Pero la doctrina de Jesús de si tu prójimo te golpea en la mejilla, entonces ¿qué?
Pone la otra, sean pacificadores, no paguéis a nadie mal por mal. Eso no le convenía al espíritu rebelde y revolucionario de los judíos. Jesús les dijo, sean mansos y van a poseer esta tierra, si no la van a perder. Y efectivamente la perdieron, porque les faltó mansedumbre. La doctrina de los apóstoles menos les encajó, porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo. Que un apóstol le dijera a un judío que en vez de ir a la guerra, más bien sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso para el judío no era, eso no es el Mesías, eso es un falso Mesías, decían ellos. Por eso los judíos fueron muy factibles a creer en cuantos personajes mesiánicos se levantaran. Jesús dijo en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y los van a engañar, haciendo incluso señales y prodigios para engañarlos. A eso se refería. Pero la doctrina del Señor aquí, aunque esa promesa heredarán la tierra, en ese sentido estricto y literal, no aplica para el cristiano, no aplica a nosotros. El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en donde. Y Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Lo terrenal va a esfumarse. Entonces, claro, esa promesa no es para el cristiano en un sentido literal. Era un recordatorio al judío de que si eran mansos, iban a poseer la tierra que Dios les había dado. Un último intento de parte del Señor por rescatar a su pueblo de la destrucción que se aproximaba. Eso era. Entonces no hay que tergiversar las bienaventuranzas. Pero algo que sí nos deja una lección es esto. ¿Esas palabras de Jesús tienen cierto sentido para nosotros los cristianos hoy día? Claro que sí. Si somos humildes, si nos sometemos al gobierno, si somos personas ejemplares en esta sociedad, en este mundo, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque es que la doctrina del Señor, el Evangelio, no es netamente y exclusivamente espiritual. Hay muchos que toman así, todo es espiritual, todo es el cielo. No, la Biblia dice en 1 de Timoteo 4:8 que la consagración, la piedad, la vida cristiana para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y también de la vida venidera. Dios nos bendice en esta vida también. No es pues tomar la vida cristiana y las escrituras como solo y exclusivo para el cielo. Dios nos da promesas para esta vida. El mandamiento de obedece a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, ¿en dónde? Interesante, ¿no? Pero permítanme decirles, mis hermanos, que Mateo 5:6, aunque no aplica para nosotros en el sentido literal, sí aplica para nosotros en el sentido espiritual. ¿Saben por qué? Porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que Dios le prometió a los israelitas, era tipo y figura del cielo. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, Jesús está hablando al judío primeramente, pero también al gentil. Y si miramos esa tierra prometida como tipo y figura del cielo, entonces toma sentido que su enseñanza también abra camino hacia el reino de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que la tierra de Canaán era tipo y figura del cielo? ¿Dónde? ¿Lo enseña la Escritura en alguna parte? Por supuesto que sí. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, del 8 al 11. A la tierra prometida en el Antiguo Testamento y en particular en el libro de Deuteronomio se le llamó el reposo de Dios. Por esto de que los judíos
Israel estuvo en esclavitud en Egipto y Dios les prometió que les iba a dar reposo, descanso, cuando heredaran la tierra prometida. Una vez entrados allí, iban a reposar de las tareas pesadas de Egipto. Eso es lo que enseña. Entonces, un término con el que se le llamó a la tierra prometida fue también el reposo de Dios. Ahora, aquí, Hebreos 4, miren lo que nos dice. Porque si Josué, ¿se acuerdan que él fue en Deuteronomio 3 el que reemplazó a Moisés? Si Josué les hubiera dado el reposo, hagan una elipsis ahí, el espiritual reposo, el verdadero reposo. Si Josué les hubiera dado el que vale, que es el cielo, no hablaría después de otro día. Por tanto, mire lo que dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, entraron a la tierra prometida, tomaron posesión de ella, sí, pero ese cumplimiento era apenas el tipo y figura. La promesa real es que esa tierra prometida representa en simbología el cielo. Por lo tanto, falta que se cumpla el reposo verdadero y espiritual para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, ¿como quién? Como Dios reposó de las suyas. Pregunta, ¿dónde reposó Dios terminada la obra de la creación en el día séptimo? ¿Reposó en la tierra? Dice Hebreos que reposó ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuál es el reposo verdadero? El cielo. Y nos exhorta, procuremos pues entrar en aquel reposo, el espiritual, el cielo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que, mis hermanos, podemos leer Mateo 5:6 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad. Pero si tomamos esa expresión, heredarán la tierra, desde el trasfondo espiritual, comprenderemos que aplica a nosotros los cristianos. Tenemos que ser mansos si queremos ir al cielo. Ese, en tipo y figura, es la tierra que Dios nos prometió a nosotros. Hemos estudiado esta bienaventuranza desde las dos perspectivas. En el sentido primario y directo de la promesa o la advertencia que hace el Señor, es para que el pueblo judío, lleno de rebeldía, lleno de un espíritu de revolución contra el imperio romano, les dijo: sean mansos y esta tierra ustedes la van a poseer. Anécdota final. Donde los judíos hubieran sido mansos, ¿qué hubiese pasado? Hasta el son de hoy tendrían a Palestina como su tierra. ¿Por qué? Y hagamos el análisis a la luz de la historia. Si hubiesen sido mansos, no hubieran rechazado a Jesús, se hubieran convertido al cristianismo. ¿Cuánto más las ramas naturales no serían injertadas en el propio olivo? Dice Romanos 11. Entonces, si se hubiesen vuelto cristianos, ¿qué pasó con Roma en el siglo III y el cristianismo? La religión oficial del Imperio Romano en el siglo III, decretado por Constantino, fue, y Israel hubiese tenido un puesto muy privilegiado. Pero se lo perdieron, ¿por qué? Porque no fueron. ¿Cuántas bendiciones de esta vida no nos perdemos por falta de mansedumbre? Puestos de trabajo, buenos negocios, todo por falta de humildad y de mansedumbre. Perdemos muchas bendiciones de esta vida. Y por supuesto, si no lo somos, no vamos a entrar al cielo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero nosotros los cristianos diríamos: la verdadera tierra prometida, que es la patria celestial. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.